como les dije recién, vamos a hacer ejercicios de prueba, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una primera pregunta que dice lo siguiente, dice, si se sabe que A es mayor que 1 y B es menor que 3, entonces es falsa, ¿qué cosa? Fíjense, en este ejercicio se nos da información respecto que el A es mayor que 1 y se nos dice que el B es menor que 3, ¿ya? B menor que 3. Entonces, se pregunta qué es, si es falsa o verdadera, entonces nosotros tenemos que estar atentos a la pregunta. Entonces vamos a ver qué pasa con si este producto es menor que 0. Fíjense que tenemos que formar esta expresión y después formar esta otra. Como aquí nos preguntan por el producto de A menos 1 por B menos 3, y nosotros solo sabemos que A es mayor que 1, aquí vamos a restar 1 a ambos lados, y nos va a quedar que A menos 1 es positivo. Ya, por lo tanto sabemos que este tiene signo positivo. Y acá nosotros sabemos que B es menor que 3. Por lo tanto, vamos a formar esta expresión que acá, si aquí hubiese aparecido un B más 5, nosotros sumamos 5 a ambos lados. Pero como aparece B menos 3, restamos 3 a ambos lados y nos queda B menos 3 menor que 0. Entonces, esto es positivo, esto es negativo. ¿Algo positivo por algo negativo nos da negativo? Sí, esto es verdad. Por lo tanto, no es la falsa, ¿cierto? Que andamos buscando. Después, como ya vimos que A menos 1 es positivo, A menos 1 es positivo y B menos 3 es negativo. ¿Algo positivo partido por algo negativo nos da algo negativo? Sí. B menos 3, que ya vimos que era negativo, dividido por A menos 1, que es positivo, algo negativo partido por algo positivo nos da algo negativo. Por lo tanto, esta que está acá es la falsa. Y esta sería la alternativa correcta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Exacto. Ya, sigamos con la otra. Cuando sean distintas, por ejemplo, la solución de la inecuación es esta que está acá. Bueno, acá hay algunos ejercicios que se los voy a dejar encaminados, ustedes los rematan, ¿de acuerdo? Más bien me interesa que veamos, tengo como 3 pruebas distintas, entonces que veamos ejercicios de un estilo diferente, ¿ya? Más bien les voy a dar pistas nomás. Acá claramente ustedes no deben multiplicar cruzados, sino que acordarse siempre que ustedes lo que tienen que hacer es dejar un 0 a un lado y de ahí empezar a trabajar, ¿cierto? Desarrollar mínimo común denominador, etcétera, etcétera, y ahí aparece la respuesta correcta, la que tiene un asterisco al lado. No deberían tener problemas en este ejercicio, ya, pero si hay alguien que no sabe cómo seguir, me dice, ¿ok? Yo, como les digo, les voy a ir dando pistas para abarcar el máximo de preguntas posibles. La solución de esta inecuación es, bueno, de la misma manera, no se les vaya a ocurrir pasar esto multiplicando para el otro lado, sino que lo que tienen que hacer, tienen que resolver la ecuación 1 partido por x más 2 menos 1 mayor o igual que 0, ¿cierto? Y sacan mínimo común denominador, mayor o igual que 0, les queda menos x menos 1 partido por x más 2 mayor o igual que 0, hacen la tablita, etcétera, etcétera, y van a llegar a esta solución que es la D. ¿Ok? Insisto, yo voy mostrándoles cosas, aquí de la misma manera, pero acá lo que les conviene hacer, que es más rápido, por ejemplo, se ve al tiro la factorización, sería x menos x partido por x menos 1 mayor o igual que 0, que factoricen por x al tiro, factor de 1 menos 1 partido por x menos 1, y obviamente les queda el trabajo mucho más fácil. X menos 1 menos 1, x menos 2 partido por x menos 2 mayor o igual que 0. Lo terminan y les debería dar ese que está acá abajo. ¿Ok? Como les dije recién, les voy a ir dando pistas en algunos ejercicios. Ya, acá. Este es parecido al primero que vimos, x más 1 y que x es menor que 3. Si ustedes observan acá, por ejemplo, no es que ustedes tengan que darse un valor y reemplazar, sino que ustedes tienen que visualizar en la parte A qué exactamente se les está diciendo. Fíjense que si ustedes pasan este 4x para el lado, les va a quedar x cuadrado menos 4x más 3 menor que 0. Factorizan eso, y al igual que en el ejercicio número 1 que hicimos antes, ustedes visualizan los factores que les van a quedar y analizan si esos factores son positivos o negativos. ¿Y cómo
tienen que formar cada uno de los elementos que les aparecen los factores usando esta condición y esta otra condición. ¿Ya? Es similar al primero. Después, esta otra inecuación. Esto era la prueba número 1 que se tomó, me parece que el año pasado, pero a ustedes, como les insisto, a ustedes, en el caso particular de ustedes tienen más materia, ¿ya? Dice, pero no todavía, sí, voy a esperar un ratito. Esa era la prueba, voy a abrirles otra prueba, ¿ya? Ustedes me tienen que interrumpir y me dicen, profesora, no entendí lo que tenemos que hacer acá, porque yo voy a darle, insisto, en algunos casos lo voy a hacer y en otros casos solamente les voy a dar la reseña, ¿de acuerdo? Determinar el conjunto solución de esta inecuación, aquí ustedes tienen que preocuparse de hacer... No se ve, profe. Ah, es que no le he proyectado todavía, gracias. Acá. Esta es otra prueba. Dice, determinar el conjunto de solución de la siguiente inecuación. Son como controles prueba. Acá ustedes tienen que acordarse que tienen que hacer una tabla grandota, cuando aparece más de un valor absoluto en una inecuación, ustedes tienen que tomar los puntos donde se hace 0 dentro del valor absoluto, que sería el x igual a 20 y el 4. Entonces hacen una tabla grandota de menos infinito, más infinito, ponen de menor a mayor, perdón, qué choco me quedó, los puntitos y resuelven en cada pedacito. Yo voy a resolver este pedacito de acá y después les digo lo que tienen que hacer al otro lado y cómo la solución final, cómo les quedaría. ¿Ya? Entonces, entre menos infinito y menos 1, entonces ustedes dicen ya, si nosotros tomamos un número que está en este intervalo, por ejemplo el menos 2, y lo ponemos acá adentro, el menos 2 más 1 les queda adentro algo negativo. Por lo tanto, para sacar las barras tienen que poner un signo menos. ¿Cierto? Si ponen el mismo menos 2 acá adentro, les queda menos 2 menos 4, adentro les queda menos 6, que es negativo. Por lo tanto, para sacar las barras tienen que anteponer un signo menos. Ese menos con ese menos les va a quedar más 2 por x menos 4. Y el otro se mantiene tal cual. Y resuelven este, les queda más 2x menos 8 mayor o igual que 1, o sea, va a quedar que x va a ser mayor o igual, menos 1 menos 8 es menos 9, 1 más 9 les queda 10. ¿Está bien eso? Sí. Y una vez que han llegado a esto, para encontrar la solución de la parte I, ustedes siempre tienen que intersectar con la región en la que están trabajando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución I, en este caso particular, va a ser, tienen que dibujar la recta entre menos infinito y menos 1, y x mayor que 10. ¿Se fijan? Ustedes están trabajando en este intervalo, de menos infinito a menos 1, ¿cierto? Acá tiene sentido esta solución. Y aquí llegamos a que x era mayor o igual que 10, o sea, del 10 para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dos? Vacío. Por lo tanto, no hay ningún elemento acá. ¿Ya? Hacen el mismo procedimiento acá, van a obtener la solución 2i, que es lo que les dé acá abajo, intersectado con el intervalo donde están trabajando. Después la solución 3i, y la solución final, la solución final del ejercicio va a ser la solución i, unión la solución 2i, unión la solución 3i. ¿Por qué? Porque el x podía estar acá, o acá, o acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí aparece la respuesta. Ustedes deben hacerlo y chequear que les dé la respuesta anterior. Este es similar porque es pool de preguntas, ¿ya? Y este de la misma manera. Pero aquí está como reinteresante, como interesante este, ¿por qué? Porque cuando ustedes tratan, por ejemplo, de encontrar acá, resolver esa ecuación, claramente les queda x cuadrado igual a menos 1 y eso es una contradicción. Lo que significa que el x cuadrado más 1 no tiene raíces en los números reales, por lo tanto no les da ningún punto crítico. Este otro les da un punto crítico. Pero si ustedes observan, siempre tienen que mirar la inecuación con la que van a trabajar. ¿Qué cosa es valor absoluto de x cuadrado más 1? Siempre el x cuadrado más 1 es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de esto siempre les va a quedar lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta inecuación en el fondo no es otra cosa más que x cuadrado más 1 menos valor absoluto de x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Entonces este valor absoluto estaría de más, porque valor absoluto de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Entonces ustedes tienen que hacer una tabla similar a la anterior,
con la única diferencia, que aquí les va. Bueno, lo que les digo es que tienen que resolver esta. Y hacer una tabla donde solamente van a aparecer una tabla grande, los puntos donde esto se hace 0, y ya sabemos que son el -1 y el 1. Y hacer una tabla y un desarrollo similar al anterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? La pregunta 4. Después, dice, los valores de x que pertenecen a los reales, tal que esto es mayor o igual que 1, corresponden a qué conjunto. Bueno, de la misma manera, aparece un valor absoluto, pero aquí ocupan la propiedad cuando dice valor absoluto de algo mayor o igual que un número, y resuelven la integral, ¿ya? Dice, los valores de x que pertenecen a los reales, tales que valor absoluto de 1 partido por x menos 1 es mayor o igual que 0. Bueno, uno sabe que el valor absoluto de algo siempre es mayor o igual que 0, independiente del x, ¿de acuerdo? Si esta ecuación fuese, por ejemplo, solamente valor absoluto de x mayor o igual que 0, diríamos que es todos los reales, ¿no es cierto? La solución de este pedacito serían todos los reales. Pero ¿dónde está el detalle de este ejercicio? Es que en el argumento acá aparecen fracciones. Y cuando aparecen fracciones, siempre tenemos que analizar y preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. O sea, en este caso el x no puede ser 1. Por eso la solución son los reales menos el número 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, digamos. Por acá, ya, se acabó esta. Voy a abrir otra. Este está más encacha, tiene más cosas. ¿La ven? ¿Ya? Ya. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Ya, fantástico. Ya. Acá. Dice, si A es mayor que 0, el resultado de esta inecuación es... Entonces uno dice, me están entregando una información. Primero, el A es mayor que 0. A es positivo. Por lo tanto, ¿a qué es igual el valor absoluto de x cuadrado más A? Es lo mismo, ¿no es cierto? X cuadrado más A. Menos x cuadrado menos A menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta inecuación. Fíjense, ¿dónde están los puntos? Tenemos que sacar los puntos donde x cuadrado menos a sea igual a 0, ¿no es cierto? Para sacar los puntos críticos, los puntos de corte de nuestro intervalo. Entonces va a ser x cuadrado igual a. Como a es positivo, va a ser x igual a más menos la raíz de a, que existe. Entonces vamos a hacer una tablita acá. No me deja. Donde va a estar de menos infinito a menos raíz de a, después viene raíz de a, y después más infinito. ¿Ya? Bueno, no me quería hacerlo, pero... Estoy esperando a ver si se digna escribir el lápiz. No quiere escribir. Bueno. Ya. Y ahora empiezo a escribir. Si se chinga de nuevo, me voy a la pizarra. Chingado. Entonces sería de menos infinito a más infinito. Acuérdense que aquí se escriben en orden de menor a mayor, menos raíz de a, raíz de a. Entonces vamos a tomar un número de menos infinito a menos raíz de a. ¿Qué valor podríamos tomar ahí? A ver, si tomamos un número entre menos infinito y menos raíz de a, o sea, un número, digamos, un número que tendría que ser como en función de a. ¿Qué número se le ocurre? A ver, voy a dibujar una recta para que se ilumine, porque quedaron así como, ¿qué número podemos tomar?
Un número anterior a menos raíz de a. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es el número anterior a este? Menos raíz de a menos 1. Exacto. Súper. Ese es un número que está en este rango. Entonces la pregunta es, x cuadrado menos a, ¿será positivo o será negativo si en vez del x ponemos este número? Entonces uno dice, bueno, voy a ver, veamos. Menos raíz de a, menos 1, al cuadrado, menos a, lo que estoy escribiendo acá adentro es para saber si lo que está acá adentro es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces si desarrollamos esto, nos queda a más 2 raíz de a, más 1 menos a. Nos queda esto. Pregunta, ¿esto que está acá adentro es positivo o es negativo? Positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, para sacar las barras, x cuadrado más a, lo sacamos tal cual. Entonces nos queda menos x cuadrado. Ya, me voy a la pizarra nomás. Porque siempre voy a terminar enojada, enfadada con el ejercicio. Ya, entonces la voy a copiar de nuevo. Teníamos valor absoluto de x cuadrado más a, pero como la habíamos dicho que era un número positivo, tenemos que x cuadrado más a menos valor absoluto de x cuadrado menos a menor o igual que 0. Ahora a lo mejor esto lo podemos hacer de una manera más fácil. A ver, déjenme pensar. A ver, si pasamos este para allá, a ver, voy a tratar de hacerlo sin la tabla. X cuadrado más a, nos queda menor o igual valor absoluto de x cuadrado menos a, mayor o igual que este número que está acá, que es positivo. Ah, pero nosotros tenemos una propiedad que nos dice valor absoluto de algo, mayor o igual que un número. Voy a ponerle a, pero no en la misma letra que está, sí, solo sí. Lo que está acá es menor o igual que menos a, o, primer caso, o el a, perdón. O lo que está dentro es mayor o igual que a. ¿Cierto? La propiedad cuando tenemos valor absoluto de algo mayor que un número, este que está acá. Entonces de aquí vamos a tener dos casos. Voy a hacerlo sin la tabla. Que lo que está dentro, que x cuadrado menos a, es menor o igual que menos x cuadrado más a, ¿se fijan? O, segundo caso, que lo que está dentro, que es x cuadrado menos a, sea mayor o igual que la otra expresión. Entonces si desarrollamos esto, se nos van los menos a y nos queda 2x cuadrado menor o igual que 0. Y esto que está acá es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque x cuadrado es positivo, por 2 nos queda positivo. Por lo tanto, nunca esto va a ser menor o igual que 0. Y acá nos queda x cuadrado menos a mayor o igual que x cuadrado más a. Fíjense que aquí se van los x cuadrados y nos queda que menos a es mayor o igual que a. ¿Esto que está acá es verdadero o es falso? Pensando que el a es positivo. Si el a es positivo, menos a podrá ser mayor o igual que a. No, No, porque es negativo. Contradicción, por lo tanto la solución sería el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Vamos a la pizarra, vamos a la prueba. Y dice que pertenece a 0. Ah, ¿cuál es el punto? Cuando el único valor, o sea, lo que pasa es que nosotros tomamos los extremos que estaban en el rango, pero ¿qué pasa? Cuando esto que está acá, si x vale 0, nos queda 0 al cuadrado que es 0, valor absoluto de a. ¿Cuánto es valor absoluto de a? Valor absoluto de a es a. Y acá nos queda valor absoluto de menos a. Y nos está preguntando si esto es menor o igual que 0. ¿Cuánto es valor absoluto de menos a? A no. Es a, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿0 es menor o igual que 0? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre chequeen las orillas, los extremos. ¿0 es menor o igual que 0? Sí, por lo tanto cumple que el único valor que cumple es solamente el 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es el único número que satisface la inecuación. Ya, en los anteriores son similares,
¿Ya? Son similares al anterior porque nosotros hacemos los ejercicios como con puzzles. Fíjense que este es súper parecido a este, tiene algunos detalles distintos. Y acá valor absoluto de x partido por x menos 1 mayor o igual que 0. Acuérdense, el valor absoluto siempre es positivo. Lo único que tenemos que preocuparnos es que cada vez que aparezcan fracciones tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Y estos son todos iguales. Ya. Ahora acá, en la ecuación número 7 es una ecuación exponencial, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que 3 elevado a 3 elevado, ay, perdón. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? No. Ya, ahí sí. Dice la ecuación 3 elevado a x menos 1. No se ve lo que está haciendo, profe. ¿Pero ven la prueba? La prueba sí, solo eso. ¿Ya? Dice la ecuación 3 elevado a x, 3 elevado a x menos 4 igual a m, tiene solución solamente si el m, fíjense que 3 elevado a x sería igual a m más 4, ¿cierto? Para resolver esta ecuación que está acá, tendríamos que aplicar logaritmo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar logaritmo de 3 elevado a x igual al logaritmo de m más 4, ¿cierto? Y de donde, por propiedad de logaritmo, nosotros sabemos que este x pasa para adelante, ¿cierto? O sea que el x va a ser igual al logaritmo de m más 4 partido por logaritmo de 3. Esto es distinto de 0. ¿Cuándo esta expresión tiene sentido en los reales? Acuérdense, un logaritmo existe solamente cuando el argumento del logaritmo tiene que ser necesariamente mayor estricto que 0. O sea, el m más 4 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el m tiene que ser mayor que menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Luego, esa sería la solución. ¿Preguntas? Ya. Las otras 4 siguientes son similares. ¿Ya? Ahora tenemos una ecuación logarítmica. Dice, si logaritmo de i igual al logaritmo natural de i sub 0 menos t, entonces para despejar el i de acá, nosotros vamos a tener, por ejemplo, podríamos juntar, fíjense que esto es lo mismo que el logaritmo natural de i menos logaritmo natural de i sub 0 igual a menos t, ¿no es cierto? Entonces, de acá, por propiedad del logaritmo, ustedes saben que esto es esto partido por esto, igual a menos t, ¿sí? Aplicamos la exponencial, que es la inversa del logaritmo natural, para bajar lo que aparece ahí. Nos queda e elevado a menos t, ¿cierto? Porque e elevado al logaritmo natural de algo es el algo. Y por lo tanto, el i va a ser igual a i sub 0 por e elevado a menos t. Que sería esta que está acá, ¿no es cierto? Porque el e elevado a menos t es lo mismo que 1 partido por e elevado a t. ¿Estamos de acuerdo? Pregunten si hay alguna duda, estimados. ¿No? Ya. Los siguientes 4 son similares. Ya. Ahora aparecen las funciones en el baile, digamos. Dice, considere esta función y esta otra función. Pone el dominio de G compuesto con F. Entonces primero vamos a sacar el dominio de F. Déjenme sacar mi lápiz. Sacamos el dominio de f. El dominio de la función f, tenemos que tener que el x tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto el x tiene que ser mayor o igual que 3, luego el dominio de la función f son desde el 3 hasta el más infinito, ¿cierto? Y el dominio de g son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de G compuesto con F? G compuesto con F de X. Fíjense, no, es lo mismo que G de F de X, ¿no es cierto? O sea, va a ser lo mismo que... Estoy aprovechando de sacarlo, aunque no lo piden en ninguna parte. Con esto nosotros ya podríamos G de F de X, y eso estoy aprovechando el ejercicio nomás para practicar más cosas.
Y g de esto va a ser la raíz de x menos 3 al cuadrado menos 1, o sea, va a ser x menos 3 menos 1, o sea, va a ser x menos 4. ¿Ya? Solamente aproveché el ejercicio porque esto no era necesario hacerlo. Fíjense que el dominio de G compuesto con F, el X tiene que estar en el dominio de F, o sea, tiene que estar en este conjunto, por lo tanto este conjunto lo tenemos que intersectar con otra cosa para sacar el dominio de G compuesto con F. Y después el F de X tiene que estar en el dominio de G, para que la G lo pueda tomar. El resultado del F de X, que es la raíz de X menos 3, que es un número positivo, está en el dominio de G. ¿Sí, no es cierto? Por lo tanto, el dominio de G compuesto con F, en el fondo va a ser este que está acá. No hay que intersectarlo con nada más, porque el F de X, que es el resultado de la raíz de X menos 3, está contenido en el dominio de G. Acuérdense que el dominio de G nos dio todos los reales. Por eso el dominio es ese que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Están calladitos, yo no sé si porque están entendiendo todo. Estas otras son todas similares. Acá del gráfico, ustedes tienen que analizar cuando es impar, cuando es creciente, en creciente, eso se los dejo de tarea. Y aquí vamos a mirar algunas cosas con trigonometría. A ver, me asaltó la siguiente duda. Ya, por ejemplo, esto que como de trigonometría en el triángulo rectángulo nomás, por ejemplo. Supongamos un ejercicio número 1. Por ejemplo, si 4 por secante de alfa es igual a menos 15, determine las demás razones trigonométricas. ¿Ya? Considerando si alfa pertenece, a ver, pensemos, déjeme. Se me fue lo que estaba haciendo. Si alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? Ya, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de ejercicio? Nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos que ver primero, trabajar con esta, ¿no es cierto? Entonces nos dice, bueno, ¿qué significa que menos 4 secante de alfa sea menos 15? Significa que secante de alfa es menos 15 partido por 4, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es la secante? Mejor siempre llevarlo, yo creo, a todo seno y coseno. Nosotros sabemos que la secante de un ángulo es 1 partido por el coseno del ángulo, y esto es menos 15 partido por 4, ¿cierto? O sea, que menos 4 partido por 15 sería igual al coseno del ángulo. Ya lo vamos a escribir más ordenadito, coseno del ángulo es menos 4 partido por 15. Acuérdense ustedes siempre en la vida que el seno y el coseno siempre están entre menos 1 y 1. Profe, ¿cómo invirtió los valores elevando a menos 1? Esto, no, me equivoqué. Me equivoqué, no lo tenía que haber invertido. No, si no lo invertí, lo escribí tal cual. No lo invertí. Menos 4 partido por 15. O sea, este pasa para allá y este pasa para acá. Entonces, como multiplicando cruzado, ¿no? Ya comprendo. Ok. Y coseno de alfa siempre está entre menos 1 y 1. Siempre. O sea, si alguien dice, profe, ¿sabe que yo te encontré un ángulo tal que el coseno de ese ángulo me da menos 3,5? Yo le digo, nada que ver, es imposible. Porque seno de un ángulo siempre está entre menos 1 y 1, y coseno del ángulo siempre está entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Ya. Entonces tenemos que coseno del ángulo es 4 partido por 15. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Tenemos que dibujar un triángulo, que es como un triángulo rectángulo, para que a partir de ahí nosotros establezcamos las otras funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dibuja el ángulo alfa, bueno, tenemos el ángulo recto acá, dibujamos el ángulo alfa acá. Nos vamos a olvidar del signo por ahora, ¿de acuerdo? Después nos vamos a preocupar del signo, ¿ok?
Entonces, dice coseno de un ángulo, 4 partido por 15. Acuérdense que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, coseno de este ángulo es el cateto adyacente, el que está pegadito, lo vamos a poner 4, y la hipotenusa sería 15. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que sacar cuánto vale el otro cateto. ¿Ya? Ay, perdón. ¿Cuánto vale el otro cateto? Entonces vamos a tener que 4 al cuadrado más esto al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esto al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto es 15 por 15? 225. Nada que ver, 15 por 15, no, 15 por 15, 15. Sí, 225. 225, ya. En 225 menos 4 al cuadrado, que es 16, ¿sí? Y eso nos da 209, ¿sí? Dice, oh, me equivoqué en algo. No, no se me he equivocado en nada. Entonces la incógnita es la raíz de 209, que no es exacta, pero no importa, es un número, ¿ya? Por lo tanto, acá ponemos la raíz de 209. ¿Ok? Teniendo eso, estamos al otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar, ya tenemos el coseno, entonces seno del ángulo es el cateto opuesto, que es raíz de 209, partido por la hipotenusa, que es 15. La secante la tenemos el seno, el coseno, la tangente, que es el cateto opuesto, que es raíz de 209, partido por el cateto adyacente, la cotangente, que es el revés de esta, que es 4 partido por raíz de 209, y nos está faltando la cosecante, ¿no es cierto? La cosecante de alfa, acordémonos que es 1 partido por el seno de alfa, y tenemos el seno de alfa, entonces esto es 15 partido por raíz de 209. Podría estar racionalizado o no, da lo mismo, ¿ya? Y ahora recién nos vamos a pensar y vamos a analizar en el símbolo. Fíjense que nos Profe, dice... ¿no falta la secante? No, No falta, ¿no? no, porque está dada aquí. Está en el enunciado del problema. Ya. Secante es menos 15 partido por 4, ¿ya? Veamos ahora, estamos en el segundo cuadrante. Ustedes se acuerdan que nosotros ya vimos esto del todo sin tacos, ¿no es cierto? Aquí todos son seno, coseno y tangente, son positivos. Aquí todos sin tacos. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo, aquí solo la tangente es positiva y aquí solo el coseno es positivo. Entonces, todos sin tacos. Entonces, aquí nos dicen que el ángulo está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, aquí solo el seno es positivo. Significa el coseno es negativo, el seno es positivo, la tangente es negativa, la cotangente es negativa y la cosecante es negativa. Todos los demás son negativos. Y estas serían las respuestas entonces. ¿De acuerdo? Por eso es importante visualizar dónde está el ángulo, fundamentalmente para después nosotros decir cuáles de estos son positivos y cuáles son negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Volvamos entonces a la proyección de nuestra prueba. Ya. Y ahora vamos a ver un problema. Acuérdense que esta notación es arcoseno de 2/3. ¿De acuerdo? Dice, si seno de x es 2/3, ya. Aquí se nos entrega una información. Nos dice, si seno de x es 2/3, perdón, seno de x es 2/3, y aquí dice entonces, ¿qué es igual a esto que está acá? Entonces tenemos que, esta seno a la menos 1, acuérdense que no es la notación como en potencia, no es 1 partido por seno de 2/3, ¿ok? Aclaremos eso, seno a la menos 1 de alfa es distinto de 1 partido por seno de alfa, ¿ok? Esta es notación que representa el arco seno de alfa, de acuerdo a la función inversa de la función seno. Entonces, si nosotros tenemos que seno de x es 2/3, si aplicamos a ambos, yo sé que no se está viendo porque mi lápiz no está escribiendo, pero en algún momento va a aparecer lo que voy a escribir. Aplicamos la función arco seno a ambos lados, nos va a quedar el lado de acá, de la izquierda. Arcoseno de seno de x, uy, qué horrible me quedó eso. Arcoseno,
vamos a aplicar a ambos lados el arco seno. A mí me gusta más escribir arco seno que seno a la menos una, pero podría salir con los dos nombres, ¿ya? Arco seno seno de X es igual a arco seno de 2/3. El arco seno de algo nos queda el algo. ¿Por qué? Porque una es la función inversa de la otra. Y aquí nos queda el arco seno de 2/3. Por lo tanto, ¿cuánto es arco seno de 2/3? Que es lo que nos están pidiendo acá. Sería X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es X más pi medio, que es la respuesta que aparece acá. Y eso es todo. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Sigamos. Esto otro es similar, el otro es similar y el otro también es similar. A ver. No, hagamos el 25, porque aquí aparecen dos ángulos. Ya. Tenemos que alfa es igual a arco coseno de X. Insisto, a mí que me gusta escribir, no me gusta el cos a la menos 1, me gusta escribir arco coseno de X. Y beta es igual a arco seno de X. ¿Ya? Entonces piden seno de alfa y coseno de alfa. Fíjense que de acá, si nosotros acá aplicamos el coseno a ambos lados, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que coseno de alfa es igual a coseno de arco coseno de X, o sea, X, ¿de acuerdo? Y si nosotros aplicamos abajo seno de, nos va a quedar seno de beta igual a seno de arco seno de X, que nos quedaría X también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si nosotros tenemos acá el coseno de alfa, ¿podemos encontrar el seno de alfa? Claro, con la identidad trigonométrica básica. Acuérdense ustedes que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del ángulo, siempre esto es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto que está acá va a ser igual, el seno de alfa, porque lo necesitamos, pues lo tenemos que reemplazar ahí, el seno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? De acá, miren, si uno despeja de acá el seno cuadrado de alfa, va a ser 1 menos coseno cuadrado de alfa, o sea, seno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Eso es solo partiendo de esta identidad trigonométrica básica. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿a qué va a ser igual al seno de alfa? A la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Se fijan? Porque coseno de alfa es x. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende. Ya, entonces, seno de alfa va a ser la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con seno de beta? Exactamente lo mismo. Por la identidad trigonométrica básica vamos a tener que coseno de beta va a ser la raíz de 1 menos seno cuadrado de beta. O sea, va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? O sea, coseno de beta es lo mismo, 1 menos x cuadrado. ¿Y esto cuánto es? 1. Que es el 1 que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, sigamos. Ya, bueno, esto es similar. Aquí, este ejercicio obviamente no les entra a ustedes porque este ejercicio tienen derivadas. Y eso no lo hemos visto todavía, vamos a estar como en eso como en un mes más. Así que estas derivadas no entran. Tampoco esta porque es derivada. Ya, o sea, todo lo que tenga primas, eso no entra para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, déjenme ver si tengo algún otro ejercicio más. ¿Alguna prueba más? No, esa no. Se las voy a pasar al tiro por el chat. Para que ustedes se preocupen de hacerlas. Y más que morirse, Ezequiel, usted tiene que estudiar nomás, tienen que trabajar harto para que les vaya bien. Ya, esperen.
Ya, ahí les mandé las pruebas que tengo para que ustedes las hagan. Lo bueno que tiene todas, tiene con alternativas. Acuérdense de buscar ejercicios con alternativas. A ver déjame ver si tengo algún material acá como para, hacia aparte, digamos. Déjenme ver si encuentro algo. Sí, a ver, déjenme mirar. No, no hay que ver. Piensen un poquito. Déjenme ver si encuentro alguna otra cosa que les pueda servir. Que tenga respuesta, porque sin respuesta no tiene gracia. No, no encontré, no tengo así a mano, digamos, como para que les sirva. ¿Ya? Esa es la gracia. El arco seno es la función inversa de la función seno, y el arco coseno es la función inversa de la función coseno. La arco tangente es la función inversa de la tangente, y la arco cotangente es la función inversa de la cotangente. ¿Ok? Ya.